Jean Rouch, a través de su novela Emilio o de la educación, promueve pensamientos filosóficos sobre la educación. Bueno, Rouch enfoca los principios de la pedagogía de la educación natural, las características del hombre natural, donde plantea que debe tener amor propio para luego brindárselo a sus semejantes. La vida y la libertad iluminada con la razón para promoverlo de una verdadera felicidad. El proceso natural de la educación, en donde describe los periodos por los cuales pasa el hombre, indicando la forma correcta de tratarlo. Además explica los principios psicológicos en la que funda la pedagogía. La propuesta educativa de Rouch propone una educación negativa recorrido al natural. Mismo la educación debe adecuarse a cada una de las etapas del desarrollo del niño. También habla sobre la reforma de la educación. Rouch nos dice que la educación lograría una sociedad fundada en la familia. También la educación cambiaría a la sociedad. También Rouch habla de la mujer como un ser con cualidades que podría educar al niño por su naturaleza como madre. Emilio de la educación de esta obra se divide las ideas pedagógicas que se dividen en 5 partes. La primera y la segunda se dedica a la niñez, la tercera se consagra a la adolescencia, la cuarta y la quinta abrevia a la educación de Sofía, mujer ideal, y de la vida paternal, política y moral de Emilio. El primer libro nos habla Rouch que nacemos capacitados para aprender, pero no sabiendo y conociendo nada. Se refiere con esta a que el niño debe ir adquiriendo conocimientos por su propia voluntad. También dice que la educación del hombre empieza al nacer, a base de experiencias propias. El segundo libro, Rouch señala la naturaleza, forma a los niños para que fuesen amados y asistidos. También dice que si los niños se escuchan en la razón, no necesitarían que los educaran. A los niños se les debe tratar con suavidad y paciencia. Explica. También dice que si los niños se escuchan en la razón, no necesitarían que los educaran. A los niños se les debe tratar con suavidad y paciencia. Explica que al niño no se debe obligar a pedir perdón ni imponer un castigo. El tercer libro, Rouch nos explica que el niño no sabe algo porque se lo hayan dicho, sino porque lo ha comprendido él mismo, sugiriendo que solo se le den métodos para despertar sin intereses y no su aburrimiento. También piensa que el niño debe aprender del intercambio de pensamientos e ideas, el beneficio social en que el niño puede integrarse en la sociedad sin que lo perturbe. El cuarto libro, Rouch afirma que el niño es capaz de ponerse en la situación de los demás hasta que no llegue a la adolescencia. Ya en la adolescencia tiene un mejor entendimiento de los sentimientos, pero también se saltan las pasiones. Formar al hombre a partir de la naturaleza no es hacerlo salvaje, sino dejar que se gobierne. Otras ideas innovadoras de pedagogos y filósofos son las Pestalozzi en 1746 y 1827, Eam en 1748 y 1803, Forever en 1782 y 1852. Este es el último. Promueve la idea del Christorán, escuela preescolar, y destacada la continuidad educativa entre escuela, hogar, comunidad, la importancia del juego para su desarrollo y la necesidad
de integración y contacto entre padres e hijos en estos dos siglos, XIX y XX, proliferan las observaciones del niño cada vez más sistemáticas y realizadas por pedagogos, filósofos y hombres de ciencia de ellas como sus propios hijos. Se publican monografías y bibliografías de Taine, 1876, Darwin, 1877, Pelleres, 1882, etc. Un gran interés por sujetos especializados o especiales de estudio sobre lo que hay. Sobre él. Se puede decir que el estudio científico del niño empieza en la segunda mitad del siglo XIX. A finales de ese siglo se plantea una serie de problemas prácticos en la relación con las técnicas y educación de los niños. En algunos países se plantearon ya la necesidad de la educación obligatoria generalizada, suscitando grandes debates sociales y políticos sobre el tema. Entre los problemas concretos que se plantea está la necesidad de identificar a los niños que tienen un desarrollo normal, distinguiendo de los niños retardos. Esto llevará a desarrollar el primer test de la inteligencia de Binet y Simon, que se obtuvo en 1905. La escala de Binet y Simon se publica en Francia en 1905 a 1908 hasta en 1911. Muy pronto se reconoció en España. Fue fundamental para su difusión la doctora Lafora, prestigioso neuropsiquiatra y gran conocedor de la psicología. En 1917 publicó el libro de los niños mentales. El material de Binet era sencillo: los dibujos, grabados y material verbal. La escala de Binet permitía también la clasificación de las personas con discapacidad intelectual. El uso del test de Binet se prolongó durante muchos años, incluso cuando ya se había publicado el termo. Sin embargo, en el siglo XIX no hay todavía una concepción unificada de la infancia y de la educación. En la Europa continental persiste la influencia del pensamiento de Rousseau, que defiende la voluntad natural del niño y la idea de una educación permisiva. Por el contrario, en Estados Unidos e Inglaterra es la tradición calvinista la más influyente. El niño debe ser reformado mediante una educación autoritaria que haga uso del castigo físico y público. Rousseau partió del principio de que para vivir en una sociedad más justa, el ser humano tiene que vivir el estado natural. En otras palabras, no corromperse ni ser un individualista, ya que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la que lo corrompe. El calvinismo basa sus creencias en Cristo. Declaran la creencia absoluta en Dios y en su soberanía. La salvación para los calvinistas no se gana por buenas obras, sino que por la fe en la gracia de Dios. Por ello, Dios es soberano, omnipotente e interviniente en todos los campos de la vida del ser humano. El calvinismo puede ser definido como un sistema de teología cristiana protestante. No consideran el sacerdocio como un sacramento. Declaran la creencia absoluta en Dios y en su soberanía. En cuanto a la infancia, a lo largo de toda la historia se puede resaltar todo lo horrible que vivieron esos niños, y aún no me explico por qué tanto maltrato. Por ejemplo, el infanticidio que se practicaba con niños deformes, de algún defecto, hijos ilegítimos o producto de relaciones adúlteras de la mujer. También se donaban por el hecho de que no tenían cómo mantenerlo a vecinos o familiares, a sectas religiosas como ofrendas. Dios mío, pero qué aberrancia. Que si el padre no quería al hijo, lo abandonaba en la calle, recién nacido. El que quería lo recogía, el que no, pues. Esto se le llamaba la exposición del bebé. Las niñas sufrían más porque la mujer era de escaso valor.
Todo esto en la antigüedad no se consideraba como un asesinato y persiste un poco más allá en la Edad Media. Abro comillas con esto. Si llegas a tener un niño, déjalo vivir. Si es niña, deshazte de ella. La anticoncepción se practicaba el aborto en embarazos muy avanzados. Esto era legal en Grecia y Roma. A lo largo de la antigüedad y de la Edad Media, la tasa de muertes en niños era muy alta, por ejemplo, por enfermedades, mala alimentación, atención y trato inadecuado, por descuido. Los niños en esa época eran pocos valorados cuando eran bebés. Cuando estos superaban ya los 4, los 5 o 6 años, ahí sí ya iban adquiriendo valor. Esto era descrito como la edad muy frágil. En cuanto al trato de los hijos, el padre y la madre asumían distintos papeles. El padre, con severidad, autoritario y pocas expresiones afectivas. Y la madre sí ya brindaba un poco más de afecto. Esta idea fue muy extendida durante siglos, ya que se consideraba que la influencia afectiva y besucona era nociva para el desarrollo del niño. Cuando la pobreza llega a grandes sectores, esto conlleva a incorporar al niño al trabajo de los 5 años. Las niñas más pobres eran entregadas como sirvienta a los 6 años. El niño era un esclavo del adulto y por ello los niños sufrían diversos abusos, tanto físicos como sexuales. Eran tratados como objeto de diversión de los adultos. Como los padres tenían propiedad sobre ellos, los abandonaban o los vendían. Ya en el siglo XII, la Iglesia decreta que no se pueden vender los niños sino después de los 7 años. Que ayuda, ¿no? Y en Rusia no se prohíbe nada hasta el siglo XIX. Qué tormenta vivían estos niños. En el arte no se refleja la infancia, ya que el niño era considerado como un animal doméstico y no como un ser humano. Las pinturas medievales muestran a los niños como hombres minúsculos, pero sin rasgo de infantes. Los rasgos eran iguales a los de un adulto, solo cambiaba su tamaño. No se observa ninguna idealización de la infancia en el arte. En el siglo XVIII, el maltusianismo aparece como práctica anticonceptiva, disminuyendo así la muerte en infantes y va desapareciendo la idea de procrear muchos hijos para que así alguno llegara a la edad adulta. Durante siglos, el educar al niño era por razones de práctica y no por su desarrollo. Ya en el siglo XVII aparecen algunos pensadores que se preocupaban por adoptar la educación del niño y criticaban las prácticas tradicionales. Sin embargo, hasta el siglo XX la infancia no era plena. La Declaración de los Derechos del Niño proclamada por la Asamblea General en la Resolución 1386-14 del 20 de noviembre de 1989, cuando la Convención sobre los Derechos del Niño es adoptada por la ONU y abierta a la firma y ratificación por parte de los estados, resaltan los principales y fundamentales en los derechos del niño como la participación, la supervivencia, el desarrollo, el interés superior del niño y no a la discriminación.